Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Ahora mismo estamos viendo un evento súper importante en el precio de Bitcoin que nos hace tener que tomar medidas urgentes. Menos mal que hacemos dos análisis porque si no hasta la tarde-noche no iba a poder comentar esto. Así que si queréis seguir viendo doble análisis al día, recordad que agradecería que apoyaseis estos análisis. ¿Por qué es tan urgente lo que os comento? Porque como veis, en estas últimas horas el precio ha reingresado de forma agresiva en la estructura. Ayer comentábamos que era esencial que el precio consiguiese soportar sobre los 44.700, que era la resistencia operativa que teníamos por delante para ver si llegaba a consolidarla como un soporte. En un primer test, como veis, consiguió aguantar, pero tras esto el precio no consiguió ir mucho más allá. Y ahora mismo estamos viendo un reingreso súper agresivo. Mirad con qué fuerza ha roto esta primera vela, la zona de la resistencia, y además es que el precio no ha conseguido encontrar compradores sobre la zona operativa clave que marcábamos en vídeos anteriores. Estos son muy malas noticias porque para tener confianza en un escenario alcista y poder valorar compras con seguridad tendríamos que haber visto compradores en esta zona operativa y no lo hemos visto. Como veis, el precio ha continuado cayendo hasta la siguiente zona operativa que teníamos marcada, esta zona donde hemos visto en anteriores ocasiones grandes compradores. Compraron aquí, aquí también estuvieron comprando, aquí también estuvieron comprando, aquí también y aquí también. Y como veis, después de este reingreso agresivo, todavía siguen entrando compradores. Veremos si estos compradores son suficientes para aguantar toda la presión vendedora que han metido en estas últimas horas. De momento, están siendo capaces de absorber estas ventas, pero cuidado porque el precio actualmente no está siguiendo la ruta de un setup alcista. Es cierto que comentábamos en vídeos anteriores que había mucha liquidez sobre esta zona por parte de los long, y el único escenario en el que podríamos seguir valorando compras sería si desde esta zona, después de este reingreso agresivo, rechaza de forma muy agresiva. Solo en esta zona podríamos estar valorando compras para un movimiento de continuación alcista, pero ver este reingreso tan agresivo son muestras de debilidad en el precio. Ahora mismo empezamos a favorecer más setups bajistas y por lo tanto la clave sería ver cómo reacciona el precio en caso de tener un pequeño retroceso tras este movimiento alcista sobre alguna de las zonas operativas. Si vemos que el precio comienza a rechazar o bien en la zona de los 43.800 o bien sobre la zona de los 44.700, entonces tendríamos que estar valorando shorts, ya que estaríamos ahora mismo valorando como escenario principal que esto pudiese ser un evento de sacudida de toda esta estructura, tras haber limpiado toda esta zona de máximos. Además, también se llevaron la liquidez que comentábamos que había por encima de esta dinámica bajista, pero todo dependerá de lo que suceda durante las próximas horas, ya que acabamos de ver este reingreso de forma agresiva y por suerte puedo subir el análisis para actualizar la situación. Entonces, lo más importante es ver si los compradores consiguen rechazar otra vez la estructura. Si el precio comienza a aceptar estos niveles operativos, van a ser muy malas noticias, señales de debilidad. Y en caso de venir a consolidar el reingreso sobre alguna zona operativa, si terminamos valorando shorts en alguno de estos niveles, el principal objetivo sería visitar la parte baja de la estructura, los 40.300. Tras esto podríamos valorar un movimiento de continuación bajista si llegase a perder este soporte, con el principal objetivo de alcanzar la zona de los 34.770. Y ya si llegamos a perder ese soporte, entonces tendremos que buscar niveles operativos más bajos. Hay algunas zonas que podrían ser muy interesantes, como por ejemplo esta zona de los 37.270, también tenemos por aquí en los 34.480, pero bueno, lo iremos analizando a medida que el precio se vaya desarrollando, porque si finalmente rechaza otra vez la estructura, sigue siendo una buena señal, aunque no la mejor de todas. La señal más alcista hubiese sido si el precio no hubiese reingresado de forma agresiva, porque recordemos que estábamos ante un potencial fallo estructural, lo que confirmaría la fortaleza tras el test de consolidación sobre la zona de resistencia o como mucho sobre la zona que comentábamos que también teníamos de margen operativo.
pero desde luego lo que no valoramos como una muestra de fortaleza es este reingreso agresivo. Veremos si estos compradores en la zona de los 41.800 aproximadamente consiguen absorber todas estas ventas que han estado entrando en el mercado. Eso sí, si perdemos este nivel de soporte, rápidamente el precio probablemente va a ir a visitar el siguiente nivel operativo, los 40.300. Y a nivel operativo, las oportunidades que tenemos en short en esta zona es si vamos a tener esos test de consolidación sobre alguna de las zonas operativas, o bien sobre estos 43.700 o bien sobre los 44.800. Cualquiera de estas zonas nos serviría para valorar shorts en caso de ver rechazos y gatillos de entrada. Ahora pasamos como siempre a revisar las herramientas. Como veis, actualmente el precio está atacando toda la liquidez que había por parte de los long en estos niveles. Sobre los 41.200 ya se ha llevado todo lo que había, también sobre los 40.500 queda liquidez, pero ya no es tanta como la que había ya en estas dos zonas que se ha llevado por delante. Lo curioso es que los bots de alta frecuencia no han acompañado en este movimiento bajista, por lo que todavía nos podría quedar alguna esperanza en el setup alcista, pero cada vez menos. Si nos centramos en la liquidez de 100x, veréis cómo el precio se llevó por delante este nivel que marcábamos ayer, sobre los 45.500. Tras esta sacudida comenzó el movimiento bajista, no es casualidad. De 50x se llevaron todo lo que había también por parte de los long, por parte de los short se quedó aquí esta zona que estaba bastante cargada, sobre los 45.980. Y en 25x, como veis, actualmente había un clúster sobre los 43.790 más o menos. No tenía demasiada liquidez, pero bueno, ya se lo llevaron por delante. Por parte de los short también veíamos que había algo similar, pero no se lo llevaron. Y ahora mismo estaban limpiando toda esta zona que sí que estaba bastante cargada de liquidez por parte de los long. Como acabamos de ver este movimiento bajista tan agresivo, ahora mismo no son tan útiles los mapas de liquidaciones. Para el análisis de la noche probablemente podamos tener un punto de vista más interesante. Así que recomiendo que te suscribas para no perderte los próximos análisis. Como veis, el indicador de tendencia ahora mismo no está marcando nada porque los bots de alta frecuencia no han estado acompañando en este movimiento bajista. En Bookmap veíamos zonas de compras, parte de estas zonas fueron absorbidas, aunque otra parte retiraron el volumen de compras que había. No vemos ahora mismo una zona que haya con mucho volumen ni de compras ni de ventas, ya que estas ventas las retiraron, las compras que había aquí o las absorbieron o las retiraron. Yo creo que no absorbieron el total de todas estas compras que había. Aquí hay un poco de absorción, pero no en este cluster, podríamos decir. En el multibook no estamos viendo nada destacable, lo único que quizás han quitado un poco de volumen de ventas que había sobre los 47.000. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Comentábamos ayer cómo había bastante liquidez por parte de los long en estas zonas. Ya se han llevado toda esta liquidez, esta es la única esperanza que tendríamos para el escenario alcista, que esto haya sido una búsqueda de liquidez, y eso se confirmaría solamente si rechazamos de forma agresiva durante las próximas horas esta zona. Si el precio acepta estos niveles, entonces no sería tanto esa búsqueda de liquidez, a pesar de que ya se hayan llevado todo por delante. De todos modos, en este otro mapa seguimos viendo que queda liquidez por parte de los long, no tanta ya, porque gran parte de esa ya se la han llevado, queda un poquito hasta los 43.400 y otro poquito en los 42.700. En los CVDs vemos como más o menos todos están siguiendo al precio. Había algunos exchanges que estuvieron descargando durante los últimos días, imagino que anticipándose a este movimiento bajista. Lo curioso fue OKX, que después de haber estado descargando comenzó a comprar spot antes del movimiento bajista, muy extraño esto. Y bueno, en los mapas de corto plazo no hay mucho que comentar porque ya se llevaron esta liquidez que había sobre estos niveles, sobre todo veíamos mucha liquidez en los 43.770, se lo han llevado todo. Como veis, este mapa ni está cargando, yo creo que es porque se han llevado ya toda la liquidez que había, pero bueno, a la noche intentaremos actualizar también este otro mapa de liquidaciones. Como os he dicho antes, es normal que después de este movimiento bajista tan agresivo los mapas no vayan al 100% porque se han llevado gran parte de la liquidez que había, y de hecho ahora mismo creo que tampoco es lo más interesante. La clave es sobre todo ver la reacción del precio sobre esta zona después de haberse llevado toda esa liquidez que había, y si estos compradores consiguen aguantar el precio absorbiendo todas las ventas que han entrado. Es posible que también este movimiento bajista se haya acelerado en parte debido a todas las liquidaciones que se ha llevado por delante.